Shalom Alejem. Hoy damos inicio a la lectura y comentarios de la parashá número 8, Vayislach. Significa y envió. Está comprendida por Génesis desde capítulo 28, versículo 10, a capítulo 32, versículo 3, y por la Haftara, capítulo 11, versículo 7, a capítulo 12, versículo 12, y Abdías, capítulo 1, versículos 1 al 21. Génesis capítulo 32, versículo 4. Dice: Entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaf a la tierra de Seir, región de Edom. Rabí Judá discurrió sobre este texto: porque él dará a sus ángeles cargos sobre ti para guardarte en todos tus caminos. Salmos 41, versículo 2. Dijo: según los compañeros, en el momento en que un niño nace en el mundo, el mal instigador se liga a él inmediatamente, y desde entonces trae acusaciones contra él, como está dicho: el pecado se acuesta a la puerta. Génesis 4, versículo 7. Siendo el término pecado una designación del mal instigador, el cual también fue llamado por el rey David en el versículo: y mi pecado siempre está delante mío. Salmos 51, versículo 5. También se lo llama así porque hace que el hombre peque cada día ante su amo, no dejándolo nunca desde el día de su nacimiento hasta el fin de su vida. Pero el buen instigador también se lo llama así porque hace que el hombre peque cada día ante su creador, no dejándolo nunca desde el día de su nacimiento hasta el fin de su vida. Pero el buen instigador viene primero al hombre solo en el día en que empieza a purificarse, es decir, cuando alcanza la edad de 13 años. Desde entonces, el joven se encuentra asistido por dos compañeros, uno a su derecha y el otro a su izquierda, siendo el primero el buen instigador y el segundo el mal instigador, ambos sin verdaderos ángeles designados para acompañar al hombre continuamente. Cuando un hombre trata de ser virtuoso, el mal tentador se inclina a él, la derecha gana dominio sobre la izquierda y ambas juntan la mano para guardar al hombre en todos sus caminos. Por eso está escrito: porque él dará a sus ángeles cargo sobre ti para guardarte en todos tus caminos. Rabí Eleazar aplicó este versículo a Jacob cuando Dios le asignó compañías de ángeles como una escolta, porque vino con el número completo de tribus, formando con ellas una bella compañía. Por eso está dicho: y Jacob fue por su camino y los ángeles de Dios lo encontraron. Génesis capítulo 32, versículo 2. Como ya se explicó. Por eso aquí, cuando fue liberado de las manos de Labán y se disoció de él, se le unió la Shejina, y campamentos sagrados lo rodearon, de modo que Jacob, cuando los vio, dijo, Génesis 32, 3. Fue de esos ángeles que él envió a Esaú, como está dicho, y Jacob envió ángeles. Rabí Isaac dijo: ¿por qué en un pasaje de los Salmos se dice: el ángel del Señor acampó en torno de los que le temen y los libera? Salmos 34, 8. En singular, en otro pasaje: porque él dará a sus ángeles cargo sobre ti. Salmos 41, versículo 2. En plural, la razón es que el término ángeles es una referencia a ángeles propiamente, mientras que el versículo el ángel del Señor acampó se refiere a la Shejina, como en el versículo, y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Éxodo capítulo 3, versículo 2. Así, el Señor acampa en torno de los que lo temen,
para liberarlos. Y cuando la Shejinah mora en un hombre, siempre giran en torno de él legiones santas. A Labán, todas las legiones santas lo rodearon, y así no fue dejado solo. Rabí Hizquía preguntó, si fue así, ¿cómo llegó Jacob, según se dice después, a ser dejado solo? Génesis 32, versículo 25. Rabí Judá dijo en respuesta, porque se expuso deliberadamente al peligro, y por eso los ángeles lo dejaron. A esto precisamente se refirió cuando dijo, no merezco todas las mercedes y toda la constancia que has mostrado a tu servidor. Génesis 32, versículo 2. Rabí Isaac dijo que la razón por la que ellos partieron fue para dejarlo solo con el capitán de Esaú, que vino a él bajando, con permiso divino. Entre tanto, fueron a cantar los himnos debido a esa hora y para decir las alabanzas del santo, bendito sea, y luego volvieron a Jacob. Ahora me he vuelto dos alojamientos, es decir, el alojamiento de la Shejinah y su propio hogar, de modo que estuvo completo en todos los lados, teniendo su parte con el blanco y con el rojo. Los sabios han afirmado que en esa noche y a esa hora el poder de Esaú estaba en ascenso y por eso Jacob fue dejado solo, o desde otro punto de vista, el sol fue dejado solo y la luz de la luna se oscureció. Sin embargo, el cuidado de la providencia no lo abandonó enteramente, de modo que su opositor no prevaleció contra él, como está dicho. Y cuando vio que no prevaleció contra él, miró a la derecha de Jacob, y allí su mirada encontró a Abraham. Giró a la izquierda, y allí vio a Isaac. Miró al cuerpo de Jacob, que era una fusión de los dos lados, y así tocó el hueco de su muslo, que es un pilar agregado al cuerpo, pero está fuera de éste. Entonces, de este modo, el ángel rodeó a Jacob por todos los lados para librarlo. Cuando la Shejinah bajó para mirar en él, se le juntaron multitudes de ejércitos y legiones, y fue de esos ángeles que envió una partida a Esaú. Génesis 32, versículo 5, dice, y les dio órdenes diciendo, así dirán a mi señor Esaf, así dice tu siervo Jacob, he morado con Labán, y allí me he quedado hasta ahora. Jacob comenzó presentándose como servidor de Esaú para que los pensamientos de este último se apartaran de las bendiciones que había ya recibido de su padre y cuyo gozo posponía para un tiempo futuro, como ya se dijo. Rabí Judá dijo, ¿cuál fue el propósito de Jacob al decirle a Esaú, yo he morado con Labán? ¿Qué tiene esto que hacer con su mensaje a Esaú? La razón fue que Labán, el arameo, era famoso en el mundo como un magistral mago y hechicero a cuyo encantamiento ningún hombre podría escapar. Fue efectivamente el padre de Beor, que era el padre de Balaam, mencionado en la escritura como Balaam, el hijo de Beor, el adivino. Josué 13:22. Pero con toda la habilidad y preeminencia de Labán en hechicería y magia, él no pudo prevalecer sobre Jacob, aunque empleó todas sus artes para destruirlo, como está dicho, un arameo designado para destruir a mi padre. Deuteronomio capítulo 26, versículo 5. Rabí Abba dijo, todo el mundo sabía que Labán era el mayor de los brujos y hechiceros y magos, que nadie a quien quisiera destruir podía escapar de él, y que fue él de quien Balaam aprendió toda su destreza. Balaam, del cual está escrito, porque yo sé que aquel a quien tú bendices es bendito, y aquel a quien tú maldices es maldito. Números 22:6. Así, Labán y su magia eran universalmente temidos. De ahí que la primera insinuación de Jacob a Esaú fue, he morado con Labán. Y para que Esaú no pensara que fue solamente un mes o a lo sumo un año, agregó,
y permanecí hasta ahora un espacio de 20 años. Y para que Esaú no pensara que nada obtuvo en consecuencia, agregó: y tengo bueyes y asnos, siendo estos los símbolos de dos grados de severidad que nunca están combinados juntos, salvo para traer sufrimiento al mundo. Y esta es la razón del precepto: no ararás con un buey y un asno juntos. Deuteronomio capítulo 22, versículo 10. Además, y rebaños y servidores y servidoras, que son simbólicos de las coronas inferiores que Dios mató en Egipto, en la forma que de el ganado primogénito, el primogénito de los cautivos. Éxodo 12, versículo 29. Y los primogénitos de las servidoras. Éxodo 11, versículo 5. Inmediatamente el miedo se apoderó de Saúl, el cual siguió para encontrarse con él. En verdad, estaba tan aterrado de Jacob como Jacob estaba aterrado de él. Jacob estaba como un viajero que oye que hay apostados asaltantes esperándolo en el camino. Al encontrar a otro hombre, le pregunta a quién pertenece y él contesta: yo soy miembro de tal y tal banda de asaltantes. Sal de aquí, exclama el caminante, pues tengo conmigo una culebra que mata a quien se me acerca. Entonces el hombre se vuelve al jefe de los bandidos y le advierte diciendo: por este camino está viniendo un hombre que tiene consigo una culebra que muerde a todo aquel que le acerca y lo mata. Al oír esto, el jefe de los bandidos dice: es mejor que yo vaya a encontrarme con ese hombre y hacer con él la paz. Cuando el caminante lo ve venir, exclama: pobre de mí, viene para matarme. Y así comienza a prosternarse e inclinarse ante él. Y entonces el bandido recupera la confianza en sí pensando: si él tuviera consigo una culebra tan peligrosa como dijo, no se habría inclinado tanto ante mí. Pero dado que él se inclina delante mío tanto, yo no lo mataré. De la misma manera, Jacob dirigió palabras a Esaú diciendo: yo he morado con Labán y permanecí hasta ahora, que es como si dijera: he permanecido con él 20 años. Y he traído conmigo una culebra mortal que mata a la gente con su mordedura. Esaú, al oír esto, pensó: pobre de mí, ¿quién puede hacerle frente? Pues él temía que Jacob lo matara con su boca. Por eso ordenó que se lo encontrara para hacer con él la paz. Pero leemos que Jacob estaba muy aterrado y desdichado, y cuando se le acercó comenzó a inclinarse y a arrodillarse ante él, como está dicho, y se inclinó al suelo 7 veces hasta que se acercó a su hermano. Entonces Esaú dijo: si él realmente estuviera tan bien equipado como dijo, no se habría inclinado ante mí. Y de nuevo comenzó a comportarse con arrogancia. Respecto de Balaam está escrito: y Dios vino a Balaam de noche. Números 22, versículo 20. De manera análoga está escrito respecto de Labán: y Dios vino a Labán el arameo en un sueño de la noche y le dijo: ten cuidado por ti mismo y no hables a Jacob ni bien ni mal. Génesis 31, versículo 24. Pero la verdad es que Labán, al perseguir a Jacob, no se proponía luchar con él con fuerza mimada, pues bien sabía que Jacob y sus hijos lo superaban, pero decidió matarlo con el poder de su boca. De ahí que no hables y no que no hagas. También está escrito: está en el poder de mi mano el dañarte. Génesis 31, 29. Labán lo sabía por la advertencia que se le hizo, pues él mismo continuó: pero el Dios de tu padre me habló. Génesis 31, 29. Y este es el verdadero testimonio que Dios les ordenó a los israelitas pronunciar, como está escrito: y atestiguarás y dirás ante el Señor tu Dios: un arameo tuvo intención de destruir mi padre. Deuteronomio 26, versículo 5. Además, de Balaam está escrito:
y no fue, como otras veces, a encontrarse con encantamientos. Números 24, versículo 1. Siendo esto su costumbre, pues era un adepto de adivinaciones. Labán también dijo: he observado los signos. Génesis 30, versículo 27. Es decir, probó la fortuna de Jacob por medio de sus adivinaciones, y cuando salió para destruirlo, también tuvo la intención de realizar su propósito por medio del mismo poder de la magia y la hechicería, pero Dios no le permitió. Y fue con referencia a esto que su nieto Balaam dijo: pues no hay encantamiento para Jacob, ni hay adivinación para Israel. Números capítulo 23, versículo 23, que es como decir: ¿quién puede prevalecer contra ellos, dado que cuando mi abuelo quiso destruir al antepasado de ellos por medio de encantamientos y hechicerías, no lo consiguió, pues no le estaba permitido maldecirlo? Efectivamente, Labán empleó contra Jacob todas las 10 especies de magia y adivinación de la fulguración de las coronas de su mundo, pero no lo pudo dañar, como está escrito: y él cambió mis salarios 10 veces, donde el término que significa veces es afín al término que significa especies. A estas 10 especies de brujerías alude el versículo que dice: no se encontrará entre vosotros uno que emplee adivinación, un adivino o un encantador o un hechicero o uno que hace encantamientos o uno que consulte a un espectro o a un espíritu familiar o uno que consulte a los muertos. Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 11. Rabí Yose dijo: la adivinación y el encantamiento son dos artes diferentes de la misma potencia. Balaam usó la adivinación contra Israel, como está dicho, con adivinaciones en su mano. Números capítulo 22, versículo 7. Labán, por otro lado, empleó encantamientos contra Jacob, pero tampoco ninguno de ellos tuvo éxito. De ahí que Balaam dijo: porque no hay encantamiento con Jacob, ni hay adivinación con Israel. Números capítulo 23, versículo 23. Siendo la primera mitad del versículo una referencia a los días de Labán y la otra mitad al tiempo de Balaam mismo. En efecto, Balaam dijo a Balac: ¿cómo puede alguien prevalecer contra ellos, dado que todas las adivinaciones y brujerías que residen en nuestras coronas derivan su potencia de la fulguración de la soberanía superior ligada a ellos, como está dicho: el Señor tu Dios está con ellos, y el grito del rey está entre ellos? Números 23, versículo 21. Y los ángeles retornaron a Jacob diciendo: hemos venido a tu hermano Esaú, y más aún, él viene para encontrarse contigo, y 400 hombres con él. La palabra Esaú, después de tu hermano, parece ser superfluo, porque Jacob no tenía otros hermanos. Pero era una insinuación a Jacob para que no pensara que Esaú se había rectificado y entrado por la senda de la rectitud, sino que seguía siendo el mismo malvado Esaú que antes. Y más aún, él viene para encontrarse contigo, y no solo, sino teniendo 400 hombres con él. ¿Por qué todos estos detalles? Porque Dios siempre se complace en la plegaria de los justos y se corona con sus ruegos. Así se afirma que el ángel encargado de las plegarias de Israel, Sandalfón, de nombre, recoge todas esas plegarias y teje con ellas una corona para el viviente de los mundos. Entonces debemos creer con más razón que las plegarias de los justos son en las que Dios se complace. Son plegarias de las que está hecha una corona para él. Al ver que Jacob tenía consigo legiones de ángeles santas, cabe preguntar: ¿por qué temía entonces? La verdad es que los justos descansan no en sus méritos, sino en sus plegarias y súplicas a su Creador.
Jacob, para protegerse frente a Esaú, recurrió a la plegaria y no confió en su propio mérito, pues deseó mantener a éste en reserva para beneficio de sus descendientes en el futuro, y no emplearlo ahora contra Esaú. La Shekinah nunca partió de la tienda de Lea ni de la tienda de Raquel. Jacob sabía por eso que estaban bajo la protección del Todopoderoso, y así puso a la servidora y sus hijos adelante, diciéndose: si Esaú los mata, bien los matará, pero en cuanto a los otros no temo, pues la Shekinah está con ellos. De ahí que está dicho: entonces el campamento restante escapará. Habiendo dado este paso, recurrió luego a la plegaria como está escrito, y Jacob dijo: oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste: retorna a tu país y a tu parentela, y yo te haré bien. Rabí Yose discurrió sobre el versículo y una plegaria del pobre cuando desfalleció y expresó su lamento ante el Señor. Salmos 102, versículo 1. Dijo: como ya se asentó muchas veces, David compuso este salmo cuando contemplaba el aprieto del pobre hombre, y esto fue cuando huyó de su suegro. Entonces compuso una plegaria del pobre, que es como decir: he aquí que esta es la plegaria de un pobre hombre ofrecida al Todopoderoso, y que ascenderá adelantándolos a todas las otras plegarias. La expresión una plegaria del pobre encuentra su paralelo en la expresión una plegaria de Moisés, el hombre de Dios, porque él no ha abominado ni despreciado la humildad del pobre. Salmos 22, 25. Según otra exposición, el término una plegaria es una alusión a Moisés del pobre, a David cuando desmayó, a la luna cuando está oculta y el sol cuando está escondido de ella. Obsérvese que la plegaria de otra gente es precisamente una plegaria, pero la plegaria de un hombre pobre irrumpe a través de todas las barreras y se abre camino a la presencia del Todopoderoso. Así la Escritura dice: y acontecerá cuando clame a mí, que yo oiré, porque yo soy misericordioso. Éxodo capítulo 22, versículo 26. Y también: yo seguramente oiré tu clamor. Éxodo 26, versículo 22. David continúa: y derramó su lamento ante el Señor, como uno que protesta contra los juicios del Todopoderoso. Rabí Eleazar dijo: la plegaria del justo es objeto de alegría para la comunidad de Israel, que teje de ella misma una corona con la que se adorna ante el Santo. Bendito sea. De ahí que Dios la tenga en especial afección. Él anhela la plegaria de los justos cuando ellos están en estrechez, porque ellos saben cómo aplacar a su Creador. Observen las palabras de la plegaria de Jacob: oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste: retorna. Aquí se hallan ajustadamente entretejidos varios hilos. Oh Dios de mi padre Abraham simboliza la derecha. Dios de mi padre Isaac simboliza la izquierda, mientras que con las palabras que me dijiste, Jacob se entretejió entre los dos. No soy digno de todas las gracias. La conexión de estas palabras con lo que las precede es como sigue. Jacob dijo: en efecto, tú has prometido tratarme bien, pero yo sé que todas tus promesas son condicionales. Y bien, mira, no poseo méritos, de modo que no soy digno de todas las mercedes y de toda la confianza que has mostrado a tu servidor. Y todo lo que tú has hecho para mí hasta este día, lo hiciste no en consideración a mis méritos, sino en consideración a ti mismo. Porque he aquí que cuando yo primero crucé el Jordán huyendo de Esaú, yo estaba completamente solo, pero
tú me has mostrado misericordia y confianza en el hecho de que ahora he cruzado con dos compañías. En este punto, Jacob recitaba las alabanzas del Todopoderoso. Entonces continuó orando por sus requerimientos. Todos los hombres pueden tomar ejemplo de Jacob cuando ofrendan la plegaria. Primero recitar las alabanzas de su Creador y sólo entonces presentar su petición. Así Jacob, después de alabar al Señor, continuó: líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque temo que pueda venir y golpearme, y a la madre con los niños. También aquí hay una lección de que al rezar el hombre debe enunciar en términos precisos lo que requiere. Así Jacob comenzó: líbrame, te ruego. Y dado que se puede decir que ya fue liberado de la mano de Labán, agregó: de la mano de mi hermano. Y luego, dado que el término hermano abarca todos los parientes, agregó: de la mano de Saúl. Y aún luego, dado que podría ser que no necesitara de tal liberación, continuó: porque lo temo, porque puede venir y golpearme, y a la madre con los niños. Todo eso para que no haya posibilidad de malentendido. Génesis 32:25 dice: y allí forcejeó un hombre con él. Rabí Josuá, el hijo de Leví, dijo: de la palabra beocbocó en su forcejeo. Aprendemos que levantaron con sus pies un polvo que alcanzó el trono de gloria, como esta palabra encuentra un paralelo en la frase el polvo de sus pies. Nahum 1, versículo 3. El ángel mencionado aquí fue Satnael, el capitán de Esaú, y era justo que su polvo ascendiera al trono de gloria, que es el asiento del juicio. Rabí Simeón dijo: este polvo, Abac, no era un polvo ordinario sino ceniza, el residuo del fuego. Difiere del polvo propiamente en que es estéril e improductivo, mientras que polvo, afar, es aquello de lo cual brota todo fruto y vegetación, y es común a las existencias más altas y las más bajas. Rabí Judá observó: si es así, ¿cómo podemos explicar el pasaje? Él levanta al pobre desde el polvo. Samuel 2, versículo 8. Rabí Simeón respondió: el polvo nada suyo propio posee, de ahí que es del polvo que el hombre pobre ha de ser levantado, porque tampoco posee nada suyo. Al mismo tiempo, el polvo es la fuente de toda fertilidad y de todo producto del mundo, y de él se formaron todas las cosas en el mundo, como está escrito: todos son del polvo, y todos volverán al polvo. Eclesiastés 3, versículo 20, incluyendo, según la tradición, hasta la esfera solar, pero el polvo llamado Abac es por siempre estéril, y de ahí que el término Vayaeke, y él forcejeó o levantó el polvo, implica el polvo que se levanta cabalgando sobre ese polvo para objetar el derecho de Jacob. Cuando dice hasta la irrupción del día, es el momento cuando pasó su dominio y se desvaneció. Lo mismo acontecerá en el tiempo por venir, cuando el presente exilio es como la noche, y en esa noche el polvo estéril rige sobre Israel, que se haya tendido en el polvo. Y así será hasta que la luz aparezca e irrumpa el día. Entonces Israel obtendrá poder y se le dará el reino, porque los hijos de Israel son los santos del Altísimo. Así la Escritura dice: y el reino y el dominio y la grandeza de los reinos bajo el cielo todo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino es un reino sempiterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Daniel 7, versículo 27. Salmos 32, versículo 27 dice:
Y él dijo, déjame ir porque ha irrumpido el día. Y él dijo, yo sí te dejaré ir, salvo si me bendices. Rabí Judá discurrió sobre el versículo, ¿quién es esta que aparece como el alba, hermosa como la luna, clara como el sol, terrible como un ejército con estandarte? Cantar de los Cantares 6, versículo 10. Dijo, este versículo se refiere a Israel. En el tiempo cuando el Santo bendito sea, lo levantará y lo sacará del cautiverio. En ese tiempo abrirá para Israel una minúscula abertura de luz, luego otra algo más amplia, y así hasta que Él abra para ellos las puertas superiores que dan hacia todos los 4 rincones del mundo. Y efectivamente, este proceso lo sigue Dios en todo el mundo. Él hace para Israel y los justos de Israel. Porque sabemos que cuando un hombre ha estado por largo tiempo arrinconado en la oscuridad, cuando se lo trae a la luz, es necesario hacer para él primero una abertura tan pequeña como el ojo de una aguja, y luego una más ancha, y así gradualmente hasta que pueda resistir la luz plena. Lo mismo acontece con Israel cuando se lee, poco a poco yo los conduciré delante tuyo hasta que crezcas. Éxodo 33, versículo 30. Así también, un hombre enfermo que se recupera no puede recibir de golpe una dieta íntegra, sino solo gradualmente. Pero con Esaú no fue así. Su luz llegó a un límite, pero gradualmente será retirada de él hasta que Israel llegue a estar en la suya y lo destruya completamente de este mundo y del mundo por venir, porque se sumergió en la luz de una vez y por eso será plena y completamente exterminado. En cambio, la luz de Israel llegará poco a poco hasta que se fortalezca. Dios lo iluminará por siempre. Y entonces preguntará, ¿quién es ella que se ve como el amanecer? Siendo esto una referencia al primer mínimo rayo de luz del amanecer, luego despejada como la luna, siendo la luz de la luna más fuerte que la del amanecer y luego clara como el sol, es decir, una luz más fuerte. Y finalmente terrible como un ejército con estandarte que expresa la luz en su fuerza plena, porque exactamente como cuando el amanecer emerge de la oscuridad, su luz primero es lánguida, pero gradualmente brilla hasta que alcanza la plena luz del día, así cuando Dios se empeñe por brillar sobre la comunidad de Israel. El primero lanzará sobre ellos un rayo de luz como el del amanecer, que aún será negro, y luego lo acrecentará para hacerlo despejado como la luna, y luego claro como el sol, hasta que será tremendo como un ejército con estandartes, como ya se explicó. En conexión con Jacob no está escrito porque el amanecer vino, va, sino porque el amanecer ascendió, al-a, porque en el momento en que llegó el amanecer, el capitán reunió toda su fuerza y arrojó a Jacob para, de este modo, impartir poder a Esaú. Pero tan pronto que pasó la negrura del amanecer, vino la luz y se acrecentó el poder de Jacob, porque su tiempo llegó entonces para que entrara en la luz como está escrito. Y el sol se levantó sobre él como él pasó sobre Peniel. En las palabras siguientes, y él renqueaba sobre sus muslos, hay una insinuación de que después de que Israel haya soportado en el exilio muchos sufrimientos y dolores, vendrá entonces descanso y comodidad. Pasará en su memoria una y otra vez sus sufrimientos y aflicciones pretéritos y se asombrará de haber podido soportarlos. Así Jacob, después de que el sol ha salido sobre él, estaba renqueando sobre sus muslos, afligiéndose por lo que le había acontecido.
Pero cuando la negrura del temprano amanecer pasó, hizo un gran esfuerzo y agarró a su adversario, cuya fuerza al mismo tiempo desapareció, puesto que su dominio únicamente lo es durante la noche, mientras que Jacob tiene ascendiente durante el día. De ahí que dijo, déjame ir, porque irrumpió el día. De modo que hubiera podido agregar, ahora estoy en tu poder. Rabí Hillá dijo, si la fuerza de Jacob no le hubiese fallado en ese lugar, la fortaleza que mermó habría prevalecido contra el ángel tan completamente que el poder de Esaú habría sido quebrado por igual en lo alto y en lo bajo. Rabí Simeón observó, el profeta ese, quien dijo, como la aparición del arco que está en la nube en el día de lluvia, así fue la aparición del resplandor en torno. Esta fue la aparición de la semejanza de la gloria del Señor. Y cuando yo la vi, caí sobre mi rostro. Ezequiel 1:28. Este versículo ilustra la diferencia entre los otros profetas y Moisés, del cual está escrito. Y no se levantó desde entonces en Israel un profeta como Moisés. Deuteronomio 34, versículo 10. Porque Moisés miró en el claro espejo de la profecía, mientras que todos los otros profetas miraron en un espejo brumoso. Moisés recibió el mensaje divino estando de pie y con todos sus sentidos no menoscabados, y lo comprendió plenamente como está escrito, del todo manifiestamente y no en palabras oscuras. Números 12, versículo 8. Mientras que otros profetas caían sobre sus rostros en un estado de agotamiento y no obtenían un mensaje perfectamente claro. Así, todos estos profetas no comprendieron plenamente lo que Dios tenía en reserva para Esaú en el futuro, con la excepción del profeta Obadías, el cual, siendo un prosélito originario del lado de Esaú, fue capaz de recibir un mensaje pleno respecto a Esaú. La razón por la cual todos los profetas, con excepción de Moisés, fueron tan débiles era que tocó el hueco del muslo de Jacob con la fuerza de la vena del muslo. La fortaleza que lleva al muslo toda su energía. Así fue quebrada la energía del muslo y Jacob quedó renqueando de su muslo. De ahí que el resto de los profetas, con excepción de Moisés, no retuvieran sus facultades durante una visión para captarla plenamente. Y bien, así como los profetas fueron de este modo debilitados. Así, cuando sabios no son estimulados y nadie les da sostén pecuniario, la Torá es olvidada de una generación a otra y su fuerza se debilita. Los que se ocupan con ella no tienen apoyo y cada día crece el poder del reino pecaminoso. De este resulta mucho mal, pues como los sostenedores de la Torá se vuelven más débiles, gana con esto fuerza el que no tiene más piernas para estar de pie. Porque cuando Dios dijo a la serpiente, sobre tu vientre andarás, Génesis 3, versículo 14, la serpiente tenía cortados sus sostenes y piernas, de modo que no tenía nada en qué pararse. Pero cuando Israel descuida sostener la Torá, con esto la proveen de sostenes y piernas en las que se mantenga firme y derecha. Muchas fueron las estratagemas y las artimañas astutas a las que el cabalgador sobre la serpiente recurrió en esa noche contra Jacob, porque bien sabía que la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Génesis 27, versículo 22. De modo que cuando la voz de Jacob se interrumpe, las manos de Esaú se refuerzan. Por eso él se dirigió a todos los lados en busca de medios para interrumpir su voz. Como lo encontró fuerte en todos los lados, sus brazos fuertes en ambos lados y firmemente apoyados en ellos. Y la Torá
firmemente atrincherada allí. Por eso, al ver que no podría prevalecer contra él, tocó el hueco de su muslo, pues sabía que cuando los sostenes de la Torá se quiebran, la Torá misma es sacudida. Porque sin sostenedores de la Torá no habrá voz de Jacob, y las manos de Esaú obrarán. Jacob, al ver esto tan pronto como irrumpió el día, lo retuvo y no lo dejó irse, de modo que lo bendijo y le confirmó las bendiciones y le dijo: tu nombre será llamado ya no Jacob, suplantador, sino Israel, principado y fuerza, de modo que nadie pueda prevalecer contra ti. Y bien, de esa serpiente salieron numerosos ejércitos que se dispersaron hacia cada lado para merodear por el mundo. Por eso nos corresponde preservar en un estado completo la fortaleza de la vena del muslo, porque aunque tocada por el cabalgador de la serpiente, retuvo su vitalidad. Y nosotros necesitamos su fuerza para establecernos en el mundo y hacer que resulten buenas las palabras, pues tú has forcejeado con Dios y con hombres y has prevalecido. Cuando el adversario ve que sea esa parte de no estar quebrada o consumida, se quiebran su propia fuerza y coraje y ya no puede dañar a los hijos de Jacob. Por esta razón está prohibido dar esa parte del animal a alguien para comerla, y no hay que beneficiarse de ella en manera alguna. Rabí Yese, el anciano, vinculó la palabra tocó en esta cláusula con la misma palabra en el versículo: aquel que toca a muertos, aún en el cuerpo muerto de algún hombre. Números 19, versículo 11. Así como en el último caso, dijo, hay contaminación. Así aquí la contaminación está implicada. Esa parte del cuerpo es un objeto de contaminación, de manera que no puede usarse para nada. Bendito sea el misericordioso que dio la Torá a Israel, con la cual merecer este mundo y el mundo por venir, como está escrito: largura de días está en su mano derecha, en su mano izquierda hay riqueza y honor. Proverbios 3, versículo 16. Y él mismo pasó ante ellos y se inclinó al suelo 7 veces hasta que vino cerca de su hermano. Rabí Eleazar dijo: está escrito, ¿por qué no te inclinarás ante otro Dios? Porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. Éxodo 34, versículo 14. Y bien, Jacob fue la consumación de los patriarcas, que fue elegido como la porción selecta del Todopoderoso, y fue especialmente traído cerca de él, y fue perfeccionado arriba y abajo. Entonces, ¿cómo ocurrió que un hombre así hubiera de inclinarse ante el malvado de Esaú, que era del lado de otro Dios, de modo que inclinarse ante él era lo mismo que inclinarse ante otro Dios? Es verdad que el proverbio dice: cuando un zorro es objeto de honor, inclínate ante él. Pero esto no podría aplicarse a Esaú, que era como otro Dios, porque pertenecía a ese lado y a esa parte a los que Jacob de ningún modo habría de inclinarse. Una dificultad similar surge respecto del versículo: y así decid, salve vida y paz, sean ambas contigo, y sea paz para tu casa y paz para todo lo que tienes. 1 Samuel 25, versículo 6. Y bien, tanto más si, de acuerdo con nuestra enseñanza, está prohibido hacer el primer saludo a un hombre malvado. ¿Cómo pudo David enviar semejante mensaje a Nabal? Sin embargo, está la explicación de que David en realidad dirigió sus palabras a Dios, pues el término empleado se dirige al viviente, aunque Nabal erróneamente lo entendió como dirigido a él. De manera similar,
cuando se lee, e Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Génesis 47, versículo 31. No hemos de suponer que se inclinó en actitud de culto a su hijo, sino que su obediencia se dirigía hacia el lugar donde moraba la Shekinah. Así, en ese pasaje, a las palabras "y él pasó entre ellos" se refería a la Shekinah celestial que iba delante de Jacob para ofrecerle la protección prometida de lo alto. Cuando Jacob lo supo, pensó que le correspondía manifestar obediencia al Santo bendito sea, que iba al frente suyo, y así se inclinó al suelo 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano. Nótese que no está escrito "y se inclinó ante Saúl", sino simplemente "se inclinó", que implica que hizo así porque vio al Santo bendito sea yendo delante suyo, y no que manifestaba obediencia como a cualquier otro. Así todo está en orden. Felices son los justos cuyas acciones son todas para la gloria de su eterno Dios, y con el objeto de que ellos no se aparten ni a la derecha ni a la izquierda. Y Esaú corrió para encontrarse con él, y lo abrazó, y cayó sobre su cuello, y lo besó, y ellos lloraron. La palabra sabaró, cuello, se emplea aquí en vez de la más usual, sabaraf, mientras que hay puntos sobre las letras de la palabra vayishokehu, y lo besó. Rabí Isaac dijo: muchos son los métodos por los cuales la escritura transmite alusiones recónditas, aunque con un propósito común. Está escrito: pero los malvados son como el mar agitado, porque no puede descansar, y sus aguas arrojan lodo y suciedad. Isaías 57, versículo 20. Este versículo puede aplicarse a Esaú, cuyas acciones todas eran malvadas y pecaminosas. Su acercamiento a Jacob en esta ocasión no fue sincero, como se muestra con los signos arriba mencionados. El cuello aquí es una alusión a Jerusalén, que es efectivamente el cuello del universo, y la forma singular sabaro se emplea en vez de la forma dual regular sabaraf, como una insinuación de que la simiente de Esaú caería un día y destruiría uno de los 2 templos. Luego, los puntos sobre la palabra vayishokehu, y lo besó, indican que lo besó a regañadientes. El versículo "pero los besos de un enemigo son importunos", Proverbios 27, versículo 6, lo aplicaron los maestros a Balaam, al cual, aunque bendijo a Israel, lo hizo en contra de su voluntad. Pero Esaú ofrece otro ejemplo. Rabí Yosé dijo: está escrito: porque has golpeado a todos mis enemigos en la mejilla, has quebrado los dientes de los malvados. Salmos 3, versículo 8. Y hay una tradición que aquí dice shirbatá, has alargado, en vez de chibartá, has quebrado, para indicar que los dientes de Esaú fueron repentinamente alargados para evitar que pudiese morder. Luego se lee: y ellos lloraron, ambos, uno y otro, con buena causa, como lo han expuesto los compañeros, porque Esaú estaba tan malamente dispuesto hacia Jacob que aún en ese mismo momento estaba planeando cómo afligirlo y traer contra él acusaciones en el futuro distante. De ahí que lloraron Jacob por temor a no poder escapar del ataque de su hermano, y Esaú al pensar que su padre aún vivía, por lo que era incapaz de hacerle algún daño a Jacob. Rabí Abba dijo: seguramente la ira de Esaú se mitigó en el momento en que miró a Jacob, pues su capitán había confirmado los reclamos de Jacob, y por eso habría sido para Esaú vano el entrar en cólera, porque todos los asuntos de este mundo
dependen de lo que se hace arriba, y todo aquello que es conformado arriba es aceptado abajo, y no se puede ejercer abajo ningún poder hasta que el poder es otorgado arriba. Así un mundo depende siempre del otro. Está escrito: que mi Señor, te ruego, pase por alto a su servidor, y yo viajaré silenciosamente. Rabí Eleazar dijo: esto pone de manifiesto lo que se dijo antes, o sea, que Jacob no deseaba aprovecharse de las primeras bendiciones que había recibido de su padre, de las cuales ninguna se había cumplido, pues él las reservaba para los días postreros, cuando sus descendientes las necesitarían en su lucha contra las naciones del mundo. De ahí que cuando Esaú dijo: emprendamos nuestro viaje y vayamos, es decir, participamos juntos en este mundo y gobernémoslo en sociedad, Jacob respondió: que mi Señor, te ruego, pase por alto ante tu servidor, que es como decir: ten primero tu dominio de este mundo, y yo viajaré silenciosamente, y me reservaré para el mundo por venir y para los últimos días que fluyen silenciosamente hasta que llegue a mi Señor en Seir. Es decir, guardaré su misión a ti hasta que llegue mi tiempo, para regir sobre el monte de Saúl, como está escrito: y ascenderán al monte Sión salvadores para juzgar al monte de Saúl, y el reino será del Señor. Shalom Ugahot. Paz y bendiciones.